que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Traigan el arca y con danza celebremos ante él. Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Traigan el arca y con danza celebremos ante él. Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. ¿Cuántos creen que en esta noche aquí está el Señor? Él está con nosotros. Traigan el arca y con danza celebremos ante él. Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Traigan el arca y con danza celebremos ante él. Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día, esta es la hora que el Señor ha dispuesto para con los hijos de fidelidad. Qué privilegio, qué gozo saber que no estamos solos y que el Señor en su misericordia nos está resguardando. Un día con un poquito de frío acá en la ciudad de Riobamba, por eso el atuendo para calentar al cuerpo, más un corazón dispuesto y apasionado. Y lo que más apasiona a ver es ese despertar de muchos que anhelan luz en muchos aspectos de su vida. Y para ellos es el llamado, para esto es este día precioso que el Señor ha reservado en los tiempos para los hijos de fidelidad. Sí, exclusivamente para los hijos de fidelidad, porque solo los atentos entienden de qué se trata, siendo resguardados. Y en el caminar de esto, a la luz de estos presentación, conocidos como evangelios, nos encontramos cada vez más con nuestro Señor y Salvador. Pero antes de dar inicio y agradeciéndoles la compañía para los que se están uniendo, presentémonos como conviene al trono de gracia, reconociendo al que vive y reina por los siglos y los siglos, el que vive y reina por los siglos y los siglos, y que tuvo misericordia y que es creador de los cielos, la tierra y cuanto existe en el universo, Rey nuestro y Señor nuestro, que en su divino poder nos dio la provisión de su Hijo, conocido como Jesucristo, como Yeshua HaMashiach, en ser el camino que nos lleva a su presencia para conocer la verdad y entender la vida. Gracias, Padre, por esta generosidad, por esta hora, por esta añadidura, en compañía de tus hijos. Para la meditación está tu palabra, en la plena manifestación de el Verbo se hizo carne y habitó en medio de sus hermanos. A esta hora, Padre, te ruego que nos guíes, nos guardes y nos reserves del mal, poniendo dominio sobre nuestros pensamientos y guardia nuestras bocas. Una vez más, Padre, en los méritos del que vive y reina y pagó precio desde la cruz y con su sangre nos ha librado del pecado. En su nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Este reencuentro que el Señor nos permite de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, una transformación de la magnificencia de la paz. En su presencia hay contagio, lo que dirían, hoy en día hablan mucho de empoderamiento. Bueno, este es el día del empoderamiento, este es el día en que uno se une
con su palabra durante todo este tiempo, desde conforme la palabra, y fue la tarde y la mañana, por eso desde la tarde, noche de ayer, estamos perseverando en la palabra y recibiendo este alimento, sustento, la alegría y la fortaleza de unos para con otros. Y hemos llegado al capítulo 11, establecido como el Evangelio de Juan, del amoroso, del apasionado Juan. Y en estas condiciones se presentan circunstancias sobrenaturales. Pero yo debo entender una cosa, que ahí el Señor empieza a moverse diferente a causa de que quieren ya capturarlo para matar. De hecho, él venía a ser sacrificado, pero ya no lo quería matar como sacrificio de pesas, sino lo querían es de eliminar a causa que les incomodaba, y las manifestaciones que hacía realmente eran sobrenaturales. Y para el entender de los que manejaban el judaísmo de la época, les llevaba confusión al pueblo. A pesar de que había manifestaciones de sanidad, su deidad manifiesta que lo denunciaba, les incomodaba y pensaban que esto era como una distracción y un falso profeta. Entonces dice que ya lo querían capturar y él se fue al otro lado del Jordán y ahí siguió haciendo su trabajo, pero un poco más alejado. En esa condición termina el capítulo 10 diciendo, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él del otro lado del Jordán. Entonces, así nos encaminamos en el capítulo 11 de esta presentación por el apóstol Juan. Y dice el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Es de entender cómo vamos entrando ya en un ambiente y una circunstancia. Qué importante es cada uno de estos aspectos. ¿Quién era este Lázaro y en dónde estaba? Recordarán que Betania, casa de pobreza. Estaba en una región, en Betania, donde habitaban pobres. Casa de Betania. Dice, el verso 2 nos aclara y nos dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hagamos una pausa y entendamos esto. ¿Y por qué una aclaración que 2 días más? 2 días más. Estos 2 días más en la proyección profética, conforme nos explica esto el apóstol Pedro, porque nosotros desde nuestra cosmovisión es difícil entender este tipo de cosas, pero dentro de la línea del judaísmo marcan una línea, una proyección de salvación con los tiempos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Primero, si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, nos va a situar en esta condición. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, manifiesta lo siguiente y dice, mas, oh amados, no ignoréis de esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta condición se establece a causa de que para ellos esto de un día es como 1000 años, ¿sí? Y 1000 años como un día, porque en la métrica de los tiempos establece que desde la salida de Adán, desde la expulsión de Adán del huerto del Edén, hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta la primera venida del Mesías, otros 2000 años, o sea, serían 4 días. Y de la primera venida a su segunda venida, otros 2000 años. Entonces, miren la proyección de esto, que estos 2 días que espera vienen a ser como 2000 años en la proyección profética. ¿Y cuán importante que vayamos entendiendo esto? Regresando al texto de Juan,
Y vamos a ir entendiendo el por qué. Dicen, y dice luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea. Después de que dijo, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no ve, no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Amén. Hagamos pausas. Primero, habían ido al otro lado de Jordán porque efectivamente les querían matar por la condición que había manifestado al inicio. Ellos no rechazaban los milagros y toda la magnificencia de lo que él estaba. Lo que ellos rechazaban era una condición de su deidad, que él anunciaba que era Dios. Eso les estorbaba. Decía, el Padre y yo somos uno. Ahora, esto no era raro. Todo el mundo en el tiempo decía, el Padre conmigo, las cosas que yo hago con el Padre. Eso marca una unidad con el Padre. Lo que les molestaba es que manifestaba su deidad. Al decir que eran uno y que estaban juntos, él era Dios. Y eso les estorbaba. Porque la mente no cabe, porque habían conocido, muchos daban testimonio de quién era su papá, quién era su mamá, quién eran sus hermanos, hermanas, plenamente manifestados de la luz. Pues eso no lograban asimilar. No lograban asimilar. Entonces, es la fe que nos mueve y viendo los milagros, lo que he hecho con nuestras vidas, que esta fe es la que nos acerca y nos da la firmeza. Y una vez que estudiamos la palabra, nos muestra cómo operó esto. Esto es lo lindo de poder tener la palabra y de hacer estas reflexiones, porque ni siquiera son estudios profundos. Es una reflexión en la lectura que nos ayuda a esta luz que él dice. Le dice, pero le quieren matar. Y él contesta, ¿qué? No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, pero el que ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en este mundo. Ahora, nosotros somos hijos de luz a causa que él es luz. Y él en todo tiempo estaba en luz. Y los hijos de perdición eran en tinieblas. Él era manifiesto. Él estaba cumpliendo tiempos proféticos. Él sabía cuánto tenía que ser sacrificado. ¿Cuántas veces le quisieron apedrear? ¿Cuántas veces le quisieron tirar de un barranco? ¿Cuántas veces quisieron atraparlo y no lo podían? Porque por eso uno decía, ustedes no van a tomarme a mí. Yo pongo mi vida y yo la levanto. Porque tenía que cumplir el propósito de redención. Sus discípulos, viendo los acontecimientos, los discípulos todavía eran del día y de la noche. Estaban siendo transformados. Y esa es la transformación que debemos de entender. Y después el apóstol dice, sea que durmamos, o sea que velemos, somos de Cristo. Entonces, toda esta proyección es lo que tenemos que entender. Que la perseveración en la palabra, de estar perseverando, nos va a sacar a la luz. A la luz. Y cuando dice nuestro amigo, Lázaro duerme, mas voy para despertar. En el concepto del Mesías, cuando hay la relación del concepto del Mesías sobre nuestras vidas, ya no morimos, sino dormimos. Y ustedes verán que en todos los textos que narran lo que se conoce desde Hechos, todos los acontecimientos, y cuando algún hermano partía, dice, y durmió. Entonces, esto debemos entenderlo, como en qué circunstancias nomás se manifiesta esto. Recordarán cuando Esteban hace una defensa delante de un Sanedrín, hay un concilio, y les hace una narrativa, pero espectacular. Es de los capítulos de Hechos, capítulo 7, en donde nosotros podemos refrescar toda la historia bíblica y la proyección. Y cuando leemos todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y llegamos al versículo 58, de 57, después que les dice las cosas verdad, los confronta con la verdad. Miren cómo esto se manifiesta, que está lindo. Dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron con una contra él. No querían oír más la verdad. Les había confrontado con su realidad.
La realidad que la historia narra. Y dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Este es el concepto cuando uno descansa. Entonces, miren, cuando él dice, nuestro amigo amado, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Si duerme sanará, porque en el concepto de ellos esto era sencillo. Si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. De hecho, los conceptos tienen que ir transformando, al igual que nosotros, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos meditando, vamos a ir entendiendo esta preciosa redención que el Señor y que está a nuestro alcance y al alcance de todos los de nuestra casa que por fin de circunstancia aún no despiertan. Verso 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Entonces, miren, él le anuncian, él sabe lo que está pasando y se queda 2 días. 2 días más. O sea, en la proyección de los años, 2000 años. 2000 años. Este Lázaro es lo que en la proyección profética algunos anuncian que este es la casa de Judá que por 2000 años está sin entender, que duerme, que no vio la redención, que no experimentó, que no se da cuenta de la redención que es en Yeshua HaMashiach, en las naciones que es Jesucristo. Y entonces, cuando él les dice, me alegro por esto, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y creamos, decirlo. Este es el famoso Tomás, recordarán, el que dijo, ver para creer, y toda esa condición muy triste de si no meto los dedos en la llaga, en los dedos, no creo. A causa de que ellos vieron de lejos la crucifixión. Entonces, para la mente de uno, ver una condición de un hombre así, que eso es, o sea, más bien muerto no podía estar, y que le digan, no, resucitó, la incredulidad. Los que decían, resucitó era lo que habían visto, pero el que no había visto era confrontado. Y Tomás le llamaban Didimo, porque alguna de las tradiciones, he escuchado un par de veces esto, que dicen que Didimo es gemelo y que se asemejaba mucho al Señor Jesús. Entonces eran Didimo porque se parecía mucho al Señor Jesús. Y estas percepciones son lo que uno debe entender. Estas percepciones en los marcos y poder ir entendiendo. Entonces él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino Jesús, pues dice, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Entonces, de acuerdo a la métrica de 2000 años, desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hasta la primera venida, entonces tenemos ahí 2000, 4000 años. Pero desde Abraham a la primera venida, 2000. Y de la primera venida a la segunda venida, 4000. 4 días. Mucho del pueblo de Dios nunca le entendió la acción profética desde Abraham. Y ahí están los 4 días. Usted ve cómo muchos profesan a su manera, interpretan dioses, idolatría, siendo simiente de Abraham, tienen dormidos, tienen muertos 4 días, 4000 años. Y esta redención se está acercando y es algo que nos apasiona.
nos apasiona. Por eso es interesante leer la Escritura en el contexto y desde la cosmovisión de lo que es el pueblo, a quién habló el Señor y en qué ambiente habló. Y esto es lo que veo, con misericordia. Estamos atentos porque hay un acontecimiento que se va a producir en medio de estos días y entonces usted no puede estar. Y si usted tiene claramente toda esta posición, va a poder entender estas cosas. Entonces, repitamos el texto. Dice, vino pues Jesús y halló que de hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Pausa. Esta convicción que tenía Marta no era una condición que había sido enseñado por Jesús. No, era una condición que había sido la instrucción de toda la perseverancia en la palabra, que de Shabbat en Shabbat todo el pueblo se reúne en sus diferentes sinagogas y hacen las lecturas correspondientes de las conocidas como parashá. Y en cada una de esas parashá hay una parashá que corresponde a la resurrección. Y ellos tenían súper presupuesto que la resurrección era parte a lo largo de la historia bíblica. Y, por ejemplo, si uno coge al azar, porque si nos podemos estudiar este rato la parashá, no nos vamos a mostrar esto, pero yo debo entender que para el pueblo creyente, dentro del judaísmo, hay unos observantes y otros que no. Los observantes son los que predican, los que guardan, porque hoy en día, si usted va al Estado de Israel, que es como un símbolo, tomando en cuenta que ni siquiera todos los que habitan Israel este rato, ni siquiera creen en el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vive una variedad de culturas impresionante. La misma Jerusalén, ahí están los musulmanes, miren toda idolatría de la Casa de Roma, las diferentes vertientes, los ortodoxos, los ultraortodoxos, bueno, hay de todo ahí. Y entonces solo una línea de los observantes que mantienen la línea de la resurrección hacían este estudio. Los mismos saduceos no creían en la resurrección de los muertos y recordarán esa tentación que le pusieron al Señor en una hipérbola de una condición impropia, ¿no? Que un hermano se casó con una señora y que el hermano murió y no dejó heredad. Y pasó al segundo hermano la esposa y tampoco dejó heredad y pasó al tercero y así como 7. ¿De quién será? O sea, algo que no se daba para ir en contra sobre la condición de la resurrección. Pero veamos un texto, por ejemplo, Daniel, profecía según Daniel, en el capítulo 12, Daniel capítulo 12. El verso 2, ya Daniel lo anuncia de esta manera en este capítulo donde son ya los acontecimientos finales. Ya cuando el paralelismo de Apocalipsis, cuando usted, por ejemplo, haga una revisión del libro de Daniel, usted va a ver que todas las referencias son lo mismo que el Señor le reveló a Juan en la isla de Patmos, cuando escribe el libro de la Revelación, que es conocido en nuestro medio como Apocalipsis. En este capítulo 12 de Daniel, el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya en la profecía de Daniel anunciaba esta condición de resurrección para juicio, unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza perpetua, dice. Entonces, esta condición de lo que está diciendo aquí Marta era algo conocido. Entonces estaba ella como siendo condescendiente con el Señor Jesús cuando le dice,
tu hermano resucitará. Regresemos al texto de Juan, a este capítulo 11, el verso 24, que nos atañe en este momento. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y lo confronta. Le estaba confrontando con la realidad del conocimiento de la palabra, lo anunciado por los profetas, lo estudiado a través de sus maestros, de sus rabinos, pero aquí ya lo está llevando al nivel. Yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. De hecho, no, esta palabra no se ajusta a la realidad, porque para el pueblo en ese tiempo, esto del Cristo, esto es un grieguismo introducido en las traducciones. Ellos hablaban de el Mashiach, que es el ungido con este propósito, y que estaba anunciado conforme también toda la profecía. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mashiach, el ungido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y esto es pero interesante, es porque solo un ungido era un enviado por Dios con un propósito. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Imagino que María estaba muy triste, como cuando uno pierde un ser querido, uno no quiere hablar, está calladito, a veces la gente se acerca a acercarle un pésame y ella aceptaba. Cuando escucha, dice que se levantó y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, dice, sino que esperaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Una escena de dolor a uno lo conmueve. Una escena de dolor a uno lo contrista. Y él no era indiferente a la circunstancia que estaba viviendo. Si bien iba a haber un acontecimiento que iba a marcar algo, un mensaje de resurrección impresionante, pero la forma como estaba siendo presentado implicaba dolor de los que participantes. Y él no es indiferente a esa condición. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Ahora, ¿ustedes creen que él no sabía dónde estaba? De hecho, sabía, sino que implicaba una señal de respeto. Porque el Señor lo primero que es Señor. Señor. Él no va a hacer nada más allá de lo que nuestra conciencia, la libertad que nos entregó, opere. Él va a producir circunstancias alrededor nuestro. Él es absolutamente consciente de todo lo que está pasando, mas Él es respetuoso de nuestras decisiones. Y esa es la virtud mayor, que lo busquemos como tales, que lo busquemos como tales. Y en estas condiciones, Él dice, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido, dice el verso 38, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede mal, huele mal. Y un muerto a los 4 días ya huele mal.
pesar que la costumbre era, le ungían con unos ciertos ungüentos y aceites que en la producción de la carne, cuando se pudre la carne, se vaya secando, pero de todas maneras huele. Y ya en 4 días estaba produciéndose ese efecto. Y dice, Señor, debe estar oliendo mal. O sea, no haga abrir eso, ¿no? Dice, Marta, alemana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es ya de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle. Este acontecimiento, miren, en casa de Betania, en casa de pobres, a 15 estadios de Jerusalén, era algo que era esta familia, estos 3 hermanos, eran muy queridos por alguna circunstancia. Y entonces venían los familiares, los conocidos desde Jerusalén, aislados, a un lugar aparte, habían caminado con un propósito. No era gente que pasaba por el lugar así indistintamente, no, venían con un propósito. Y ese propósito era ser consolación para los que habían sentido pérdida. En el ambiente estaban dentro de los 7 días donde estaban en el duelo de la casa. Por eso nadie se solo caminaban de lejitos, se mantenían. Solo la acción de Jesús hizo que salgan de casa. Y esta manifestación de ir al sepulcro, todo, solo por la presencia de él. Y por eso el anuncio dice, yo soy la resurrección. Y este acontecimiento, con todo el mundo siguiéndoles, es sobrenatural. Porque necesita testigos. Y habían muchos testigos. No solo estaba la hermana, las hermanas y los familiares de Betania, los que estaban alrededor, que eran muy pobres, sino todos los que estaban en Jerusalén y daban testimonio. Y esto, solo de imaginarnos. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Dijo, no, pero si usted no ve eso, si usted ya después de ver eso no cree, bueno, ¿qué espera? ¿Qué espera? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Claro, no era para menos. Lo que ustedes han querido matar es sobrenatural. Acaba de levantar un muerto de 4 días. Un muerto de 4 días. Y ahora, esto de un muerto de 4 días implicaba una condición también para el ambiente. Porque recuerden que por 400 años Grecia dominó toda Judea. Toda Judea. Y en esa cultura griega se manifestaba que una persona que sufre una enfermedad que es conocida como catalepsia, que puede quedarse como dormido, parece que están muertos, pero bajan el ritmo cardíaco. En ese tiempo no había los instrumentos de medición si uno está vivo o muerto, y entonces ellos por eso hacían velaciones de 3 días, porque decía, puede aguantar un día, puede 2 días, pero máximo 3 días, máximo 3 días. Y por eso la costumbre que les ponían un espejo para ver si humedecía algo el espejo, si tenía algo de aliento, así bajo un espejito. Y todas esas, perdón, esas condiciones propias de los que están en ese grado, están ahí en el estado cataléptico, están ahí. Entonces decía, pero más de 3 días de eso es imposible. Si no se despertó después de un día, si no se despertó 2 días, es difícil. Pero ya, si por ahí había vestigios de un 3er día, eso ya era sobrenatural. De esto está. Por eso se cumplen estas cosas. Al 4.º día, decía, y al 4.º día, ni las posibilidades mayores. Eso era un milagro.
Porque hubieran dicho, no, le resucitó al siguiente día. No, ese no estaba muerto, estaba caquilético. O al segundo día, o hasta el tercer día. Pero resucitó al cuarto día. Resucitó al cuarto día. Y esto había que anunciarlo. Y cuando fueron a avisarles a los principales fariseos, no era con un afán de decirle, vea, este es el hombre. Dice el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y eso ya les estaba incomodando, porque la representación de los milagros era manifiesta solo dentro de lo que se conocía en el templo. De hecho, en el templo hay testimonios de milagros impresionantes, particularmente en las fiestas. Recordarán los pasajes de las fiestas cuando se movía el agua en la fuente, en la presentación, todo eso tenía un simbolismo. Y resulta que ahora Yeshua andaba por ahí y andaba haciendo unas cosas sobrenaturales realmente. Eran anunciadas y las señales que él hacía eran impresionantes. Entonces, en ese momento son confrontados a una realidad. El statu quo. El estar acomodados a una situación. Si bien estaban dominados por los romanos, pero los romanos, al igual que cada uno de los imperios en su turno, les permitían ministrar al Dios de ellos. Y según ellos, todo estaba bien. Todo estaba bien hasta que llegó el Señor Jesús y empezó a moverles el piso con la confrontación contra las leyes de la halajá, las leyes talmúdicas, todas las midrash, todas sus leyes, porque él las iba constantemente como desbaratando. Cuando leemos el capítulo 5 en el Sermón del Monte, ahí en Mateo, cuando habla y dice, ¿oíste que fue dicho? Dios digo, no. ¿Oíste lo que estoy diciendo? ¿Les explicaron esto? Digo, no es así, esto es así. ¿Les explicaron así? No, esto es así. Y les fue aclarando e iba derrumbando toda la doctrina de las diferentes corrientes que manejaba el judaísmo de la época. De las 7 corrientes del fariseísmo, de los saduceos, de los celotes, bueno, los decenios estaban apartados, ellos decían allá, hagan lo que quieran, estamos por acá. Y entonces esta confrontación, ellos tenían un estatus y se les estaba moviendo el piso, entonces ellos dicen, hay algo que hacer aquí. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para la concepción, dice, esto hay que solucionar. Antes de que se perezca, antes que se contamine, según ellos, toda la nación, es preferible que muera este hombre. Y entonces, en la acción profética, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuáles eran los hijos de Dios que estaban dispersos? Recordarán, primero, los que nunca terminaron creyendo después de Abraham, los que se dispersaron de ahí. Después, cuando fueron constituidos como nación, una vez que fueron libertados de Egipto y se les entregó tierra prometida, y se les puso como nación, y se les puso principios, preceptos, conceptos de vida, y les dijo, pongo por delante de ustedes el bien y el mal. Si ustedes operan bien, van a estar protegidos, van a estar, nada les va a pasar. Pero si ustedes me desobedecen,
yo los dispersaré hasta los confines de la tierra. Y cuando termina haciendo esta acción, pasa algo sobrenatural, se cumple. Cuando dice, ni no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La acción de Jesús en su muerte iba a cumplir una misión. Y esa misión se cumple. Pero claro, no era en el tiempo de ellos, era en el tiempo establecido dentro del plan de salvación representado en las fiestas. Y esto se cumple cuando, por ejemplo, uno lee carta a Santiago. Carta a Santiago. A la carta de Santiago, capítulo 1, verso 1, manifiesta. Aquí está Jacobo, que le cambiaron el nombre para Santiago. Él es Jacobo. Y dice, Santiago, siervo de Dios en nuestra versión, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, shalom. Es la dirección. Estaba cumpliendo la misión que está diciendo acá, claramente. Claramente. Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Carta de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los expatriados, los que estaban lejos, dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Acá, para estos dispersos, estaba hablando. Y de toda la proyección de este mensaje, miren, esta acción es el cumplimiento de lo profético. Jeremías, capítulo 16. Aquí ya me está cogiendo el tiempo, pero no quisiera dejar que esto quede claro. Voy a pedirle disculpas si me llego a pasar unos minutitos a Cris, que está lista con la siguiente enseñanza, con el Instituto Bíblico, que de tanta misericordia y abunda los que perseveran. Pero bueno, cuando llegamos al capítulo 16 de Jeremías, encontramos este propósito. ¿Y cómo iba a cumplir esto el Señor? De hecho, yo les animo que lean todo el capítulo porque es una profundidad impresionante. Pero entremos en la esencia del ministerio de Jesús. Jeremías capítulo 16, verso 14. Después que les anuncia que los iba a dispersar a causa de desobediencia y que los iba a dispersar y que iba a destruirles, como efectivamente lo hizo, y estaban dispersos en Capadocia, Bitinia, lejísimos, y todos los que estaban en las naciones. Dice lo profético, esto lo anunció a través de Jeremías, en el tiempo de la casa de Judá, cuando se pervirtió y fueron dispersos para Babilonia. Miren lo que dice, verso 14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Miren, ustedes recordarán el llamado del Señor, que a sus discípulos, la mayoría que eran pescadores. ¿Y qué les dijo? Que de ser pescadores de las riberas de los mares y de los lagos, los iba a convertir en pescadores de hombres. En pescadores de hombres. Y aún más allá, los que somos pescados en las redes, anunciados lo precioso de la virtud, rescatados de un mundo de pasiones, un mundo de engaño, un mundo de tinieblas. Pero aún, algunos dice que se irán, dice que enviará cazadores. Y fruto de que si a usted le están persiguiendo, por mucho que se esconde, va a entrar en angustia y ahí le va a buscar así. Señor, perdóname. Necesito ayuda. El Señor sabe
cómo nos recoge. ¿Cómo nos recoge? La mayoría de nosotros hemos llegado, la mayoría, a los pies del Señor porque hemos estado en un tiempo de angustia. Alguien nos estaba persiguiendo, una circunstancia nos estaba atormentando. ¿Para qué? Para ser recogidos y llevados de nuevo a su presencia. El símil a la tierra prometida, a su presencia. Este es el símil precioso de esta profecía. Avancemos, imaginen todo lo que se estaba cumpliendo en este pasaje. Repitamos entonces el verso 52 de la presentación de Juan en el capítulo 11. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En uno, ¿en quién? En Yeshua. En Yeshua. Y lo que sí va a producir esto es de que si el Señor anunciaba esto, él solito, ¿en qué tiempo podía llegar a los fines de la tierra? Pero a causa de un plan de los dispersos y su presencia en cada uno, alcanzamos. Miren dónde estamos promulgando esta lectura. Les digo que estamos en un rincón precioso de la ciudad de Riobamba, dentro de una preciosa localidad, unos paisajes hermosísimos, la provincia de Chimborazo, dentro de un país que es constituido como la mitad del mundo, justo al otro lado del globo donde fue promulgado esto, en la casa de Judea. Y entonces, en este extremo del oeste, de donde fue promulgado, nos llegó el mensaje. Y acá fuimos casados, porque muchos estábamos en angustia y fuimos recuperados de la angustia, de la desesperación. Y sin esperanza, ahora con esperanza, anunciando esta luz que antes era inalcanzable y ahora es parte de nuestras vidas. Dice el verso 54, por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vean, cuánta profecía en esta palabra. ¿En dónde dice que se quedó el Señor? En una ciudad llamada Efraín. ¿Cómo es conocido? Todo el mundo lo conocemos como el cristianismo. Efraín, las naciones. Sí, recordarán cuando José el soñador en Egipto se enteró que su padre Jacob, Israel, estaba por fallecer. Fue como a despedirse de su padre antes que fallezca y fue con sus dos hijos, su primogénito Manasés y su segundo hijo Efraín. Entonces, cuando él llega, dice que ya viejito Jacob, Israel, estaba postrado en su cama, pero se logró sentar. Ya no veía. Y cuando le presentaron a sus nietos, él les acercó y se alegró y los bendijo. Pero no conforme lo que estipulaba los principios claros, que el primero recibiría la mayor herencia, el primogénito, que representa esa condición del representante de la casa, que una vez que el padre muere, el hijo primogénito es el responsable de la casa, de marcar el orden, de ver la administración, el reparto equitativo y justo. Y entonces, cuando va a bendecir a los hijos de José, él invierte, y es lo que se conoce la inversión, termina bendiciéndole con la mano derecha a Efraín, al segundo. La diestra simboliza la presencia, la misericordia y el favor del Eterno. En el judaísmo eso representa la diestra. Representa todo lo que implica misericordia. Por eso dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Es una representación de su misericordia y del favor y de la imposición. La diestra sobre el segundo. Y Efraín, y recibe la bendición Efraín, y Efraín fructífero en las naciones, fructífero, ha sido fructífero. El Señor está ¿en dónde?
ya no estaba abiertamente entre los judíos, ya no estaba abiertamente entre los judíos en el ambiente judío, siendo que todos sus discípulos eran judíos. Esta Marta, esta María, este Lázaro, todos eran judíos. Todos los que vieron la multiplicación de los panes, los peces, todos eran judíos. No se movía abiertamente, era con los que manejaban el statu quo que estaban defendiendo, desde Caifás y el Sanedrín, que al pensar hacer un daño, lo que estaban es cumpliendo una misión profética, algo que el Señor dejó establecido. Porque si solo Jesús hubiese permanecido, imagínense hasta alcanzar a todos, pero a través de su muerte nos alcanzó a miles, millones, y en 2000 años, por eso es que muchos pronuncian Jesús. Algunos lo han puesto al lado de sus idolatrías, pero ya está. Todo lo que manifiesta los acontecimientos de 1 Crónicas 2:17, donde manifiesta ese sincronismo, cuando fueron llevados a las tribus y trajeron pueblos extraños y el Señor mandó leones a comerlos, hasta que reciban la instrucción del Dios de esa tierra. Todo este acontecimiento, Efraín en las naciones, esperando la revelación final. ¿Cuántos que creen en el Señor Jesús, que guardan fe conforme esta palabra, todavía no les ha sido revelada en la plenitud? Y habla de las dos casas, y como a través de la profecía de Zacarías habla que él tiene dos modos de pastorear, a uno con ataduras y las otras con misericordia. Y encontramos que hay la casa de Judá, que es llevado por la halajá y todos los preceptos, el midrash, toda la ley talmúdica, que ellos en el exceso de la protección cruzaron las líneas. Y dice que son pastoreados de acuerdo a ataduras, leyes, haga esto, qué es permitido, qué no es permitido. Y por el otro lado está la casa de la gracia, dice. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Comamos y bebamos, y un desorden, Efraín y las naciones. Y dice que el Señor va a llegar un momento dado y va a unir los dos palos, y se va a cumplir lo profético en los hebreos, que dice que Él ha derribado la pared que nos dividía y nos juntará. Y ahí, en un madero, dos palos, una cruz, nos reencuentra. Los unos para decir es, pero nos faltó santificarnos, y los otros, sí ha sido, y reconocerlo. Y lo que se cumple con misericordia, lo anunciado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos con respecto a este acontecimiento. Y vale la pena que tengamos claro, Romanos capítulo 11, estas condiciones tienen que tener claro en nuestra vida. Cuando dice, Romanos capítulo 11, versículo 25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel en dulcimiento? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Le está diciendo a estos gentiles, a estos romanos, que se creían superiores a los judíos, por la revelación de la misericordia, la acción del Espíritu manifiesto, la revelación de las Escrituras sin haber estado resguardados dentro de los mantos del judaísmo a través de la ley talmúdica. Les dice, no sean arrogantes por lo que el Señor les está mostrando, no se crean superiores. Y claramente dice, no, tengan mucho cuidado, es solo hasta que entre la plenitud de los gentiles, los que se habían gentilizado del paganismo, para que todos doblen rodillas delante del Señor en el nombre de Jesús. Y ahí dice, y luego, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está en Jeremías. Esto estaba por acontecer. Y esta es la virtud preciosa que se manifiesta aquí. Por eso se va a un lugar llamado Efraín, ¿sí? Y ahí se quedó con sus discípulos. Ahí se quedó con sus discípulos. Mil perdones. A pesar de que
ya una vez más, 1000 perdones. Un ratito, mire, a pesar que uno tiene los dispositivos bloqueados, siempre trae unas llamadas y tratamos de terminar. Pero para terminar, como les decía, aquí se manifiesta esto profético y él queda resguardado en el sitio, en una ciudad llamada Efraín. Y dice que se quedó allí con sus discípulos. Y acá estamos los discípulos, esperando la gran revelación. El verso 55 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, para hacer tevilá. Este es del malentendido bautismo, y es lo que hacía Juan el que sumergía, Juan el que purificaba, que hacía un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Ese era Juan. Y entonces dice que estaba cerca la Pascua y ellos estaban marcando la condición de purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Porque ya se había corrido la voz, había una expectativa sobrenatural sobre esta condición. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Y ahí llegamos. Ahí concluimos este capítulo 11 que nos diga una expectativa impresionante. De hecho, se pueden seguir leyendo, pero yo me voy a reservar esta semana. Y si el Señor añade estos días y su misericordia nos alcanza, nos reencontraremos el próximo Shabbat a partir de las 10 de la mañana en este tiempo de misericordia. Oremos, hermanos, y démosle gracias. Padre, yo te doy infinitas gracias por esta linda oportunidad que me has dado de estar con mis hermanos, Señor, en gozo y en paz. Y a la luz de tu palabra, misericordia y el plan profético de la anunciación de la resurrección de entre los muertos, Señor, y la firmeza, la convicción que nos levantarás de entre los muertos. Te ruego, Padre, que sujetes nuestros pensamientos y renovando nuestro entendimiento, camino de santidad para las sendas de justicia para nuestros pies, y ser resguardados irreprensiblemente todo nuestro ser. Te doy gracias por esta generosidad y esta añadidura. Te alabamos. Seas tú en el siguiente estudio con Cris, como siempre, esa manifestación y sus corazones dispuestos a anunciar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Y este es su tiempo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias aún por su paciencia en las interrupciones. El Señor vive y vive con nuestros corazones. Shalom.